Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Pancho Cobos, de Miriam Sánchez, de Memo Rocha, eterno descanso de Daniel Rodríguez Muñoz y por toda la comunidad. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, refugio en nuestras dificultades, fuerza en las debilidades y consuelo en el llanto. Ten compasión de tu pueblo, para que, corregido con las penas merecidas, halle finalmente el alivio de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, en el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos ha salido el Señor al encuentro, nos ha elegido para seguirlo, nos ha invitado en cada uno desde la vocación recibida, en casa, en el trabajo, con la familia, etcétera. Y es una vocación que es un regalo de Dios, es un don. Es verdad que para algunas personas les parece una carga, porque implica ese don de Dios o ese encargo que Dios nos hace. Implica sacrificio, implica renuncia, implica un comportamiento y una forma de ser. Eso es verdad. Pero también el Señor, que nos invita a hacer algo por Él o ayudarle a extender su reino, nos dará la gracia y la fortaleza para cumplir con aquel encargo que nos da. Llámese familia, hijos, matrimonio, trabajo, empresa, parroquia o apostolado o cualquiera de las otras cosas. El Señor que nos ha elegido no nos eligió porque somos los mejores, ni porque nosotros hayamos hecho algo digno de que el Señor nos concediera ese don. Es porque Él quiso. Él nos invita a seguirlo de una forma más comprometida, menos comprometida, pero es un don de Dios. Y ya cada uno elige si queremos o no seguirlo. Y cuando vemos en la historia de la salvación, cuando Dios les comunica a su pueblo, primero a los profetas, a los patriarcas, etcétera, pero también después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es poco claro, y espero que esto no escandalice a nadie, porque el Señor nos pide alguna cosa, pero no nos dice cómo se va a lograr. Por ejemplo, lo acabamos de leer, a Moisés le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, y quiero que vayas y te presentes ante el faraón y le digas que lo libere. Y Moisés dice: pero ¿cómo me presento? ¿No me va a recibir? ¿No tengo la presencia o la fuerza, la riqueza o el poder? No soy nadie. Es más, me están persiguiendo, tuve que huir. Y ahora tú me pides que haga esto y que libere a un pueblo que no me conoce, que no me sigue, pero el Señor no le dice cómo, o en ese momento no le dice cómo, sino que el Señor poco a poco va revelando aquello que quiere de cada alma. Con la Santísima Virgen María fue igual.
vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él será grande y será el liberador de Israel. Y María lo acepta, he aquí la esclava del Señor, pero no le dice más. No le dice en qué consiste, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que educar, de qué forma, qué le enseña, qué no le enseña. No se lo dice en ese momento. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. El Señor nos invita a algo y a cada uno tendrá que ver a qué lo está invitando el Señor. Y soy yo en mi trato con Él, en el trato continuo, es decir, en la oración, donde tengo que descubrir por dónde caminar, hacia dónde voy. Porque el Señor va abriendo puertas y cerrando puertas, va mostrando cosas, va inspirando, va mostrando poco a poco su plan que se va revelando. Y es entonces donde nosotros, si estamos atentos a Él, iremos descubriendo cuál es el plan de Dios para nosotros, o en qué le podemos ayudar al Señor. Y el Señor, como decía, nos ha elegido o ha elegido un grupo de personas, no porque sean los más listos, inteligentes, preparados, formados, no, porque Él quiso, porque la obra es de Él, no mía, porque el que hace, el que transforma, el que anuncia, es Él. Yo le presto mis manos, yo le presto mis pies, yo le presto mi trabajo, pero es Él el que va dirigiendo las cosas. Y por eso en el Evangelio Jesús dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendido según el mundo, y las has revelado a la gente sencilla. Y por lo tanto, es una primera característica que el Señor espera de nosotros: sencillez. Sencillez que no significa simpleza. Sencillez significa docilidad, aceptación. Ponernos en la presencia de Dios para ver qué me está pidiendo y por dónde tengo que caminar. Y Él me irá marcando el camino. A veces lo hace de una forma muy clara y a veces no. A veces el Señor nos muestra con una rotundidad qué quiere que haga y a veces no. Y surgen las dudas, y surgen el temor, y surge: ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Esto será lo que Dios quiere? ¿Y dónde encontraré la respuesta? En la oración, delante del Señor. Si las cosas que yo hago, vivo, actúo, etcétera, son para gloria de Dios, es por ahí. Si las cosas, aunque yo tenga un plan que según yo es el mejor, y Dios no lo considera, entonces no. Es Dios el que nos va marcando. Y cuando el Señor nos dice, como decía en el Evangelio, este es el de mañana, perdón, decía: el Padre ha puesto todas las cosas en el Hijo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Dice: y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, que ¿cómo sé si el Señor me quiere revelar cada vez más su cercanía, su poder, su belleza, su amor, su fuerza? Tiene que ser algo que el Señor, si quiere, me lo va a revelar. Pero tengo que, si yo me pongo en el lugar del Señor y digo: a fulano se lo voy a revelar, no me hace caso, no cumple los mandamientos, no ayuda, no pone de su voluntad, no se esfuerza, está demasiado metido en las cosas del mundo, etcétera, etcétera. Dirá: no, a ese no se lo revelo. Se lo revelaré a aquellas almas sencillas que están atentas a lo que el Señor nos está pidiendo. Y es algo que tenemos que hacer. El Señor, yo estoy convencido que nos quiere revelar cada día más su fuerza, su presencia, su gracia, su poder. Pero es Él, en la medida en que yo tenga esa fe, esa confianza y siga el camino que Él me va marcando, en esa medida me irá revelando. Siempre cuando uno entra al seminario, surge la duda: ¿será mi vocación?
¿Será lo que Dios quiere? ¿Cómo me va a ir? Y desgraciadamente, a veces hay tantos ejemplos de personas que abandonan, que siempre quedaba la duda, pero al final de cuentas dice, a ver, ¿el Señor me llamó? Sí. ¿El Señor me está invitando? Sí. Lo único que tengo que responder a su gracia. Si Él me dice, ¿es por aquí? Es por ahí. Que yo piense que es mejor ir por otro lado. No, el reino de Dios no es el mío. Yo no le voy a decir al Señor qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Yo quiero colaborar con Él y estar atentos. Y habrá veces que el Señor nos pide cosas que nos gustan, que nos realizan, que nos hacen sentir muy bien. Y habrá veces que el Señor me está pidiendo cosas que no me gustan, que me cuestan mucho, que son difíciles, que son duras, que no entiendo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, con esa sencillez de niño, seguir por ese camino. La Madre Teresa de Calcuta decía a sus monjas, decía, nosotros somos pobres, pero no somos pobres por solidaridad con los pobres. No somos pobres para comprender lo que significa la pobreza. No somos pobres para no depender de cosas materiales. Dice, somos pobres porque Jesús quiere que seamos pobres. Y si Jesús quisiera que fuéramos ricos y viviéramos en un palacio y nos llenáramos, lo haríamos, porque nosotros lo que buscamos es lo que Él quiere. Es esa docilidad y esa sencillez de buscar la voluntad de Dios. Muchas veces, y eso se aplica en cualquier etapa y cualquier condición de vida, ante una situación difícil, empezamos a pensar, no, yo es que con esto no puedo, tengo que hacer algo, tengo que cambiar, esto voy a terminar con esto, o voy a renunciar, o voy a lo que sea. Y nos surgen esos pensamientos. ¿Es lo que Dios quiere? ¿O no? ¿O es lo que yo quiero? Porque la cruz me pesa, porque no me gusta, porque yo tengo otros sueños, otros anhelos, otras aspiraciones y no las de Dios. Y es algo que nos tenemos que preguntar. Si estamos siguiendo el camino del Señor o estoy siguiendo un camino que quiero que Dios me lleve por ahí y además me bendiga para que se haga lo que yo quiero. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que meditarlo eso, delante de Dios. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué quiere el Señor de mí? Ante la situación concreta de mi vida, ante las situaciones que estoy viviendo, las dificultades y todo, ¿qué quiere Jesús? Para que entonces cuando se lo pregunte, me lo revele. Para que me vaya diciendo, es por acá, es por allá, esto no, esto sí. Estoy convencido que si el Señor a cualquiera de nosotros nos hubiera dado ya el plan de nuestra vida, mira, yo quiero que tú nazcas en una familia y luego estudies y luego después te metas al seminario y después te metas a trabajar en esto y te formes en esto y te prepares y luego que lleves una parroquia y luego que hagas esto y tal. Yo ya tengo el plan hecho. Y puede ser inclusive que diga, sí, me gusta, pero entonces no lo sigo al Señor por amor, sino porque me gusta. Entonces no sigo el plan porque me parece lógico, razonable, porque me realiza. No es por amor. Entonces que corre el peligro de que me estoy buscando a mí mismo y no busco lo que Dios quiere. Y es importante. Y esta reflexión no es una reflexión que se hace una sola vez en la vida. Continuamente me tengo que preguntar, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si el Señor me pide, pongan ustedes lo que sea, da igual. Aunque yo no tenga las fuerzas, los medios, los recursos, la capacidad, ni el tiempo, si el Señor lo quiere, Él me irá dando todo lo que voy necesitando para que ese plan se realice. Porque el que lo realiza es Él, no yo. Yo solo le presto mis manos, mi boca, mi presencia, pero es Él el que mueve los corazones. Él es el que hace y me hace coincidir con personas. Es Él el que hace que su mensaje, su palabra, a través de mí, sin duda, pero va transformando. Cuando escucha uno a una persona que dice, ay, es que esta persona convierte a muchas personas para el Señor. No es la persona,
es el Señor el que las convierte. Se vale de esa persona y esa persona es dócil, pero es el Señor el que hace la obra. Y por lo tanto, el gran triunfo, el gran logro de nuestra vida será no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera. Y si el Señor me pidiera, y hay veces que el Señor dice, quiero que te quedes trabajando la humildad, y esa humildad la vas a trabajar con una enfermedad, y no te vas a poder mover. Si es lo que Él quiere, aunque me cueste, aunque sea duro y aunque sea difícil, es lo mejor para mí y para las almas. No está, por lo tanto, en lo que yo quiero. Está en seguir, en confiar, en creer, en esperar y en seguirlo. Y es entonces cuando el Señor irá realizando su obra. Ahora vemos cantidad de personas que se han alejado, que han perdido la fe, que ya no creen, etcétera, etcétera. Es una desgracia, es una tristeza, ¿sí? Las pongo delante de Dios, pido por ellas, oro por ellas y le digo, ¿a qué me tienes, Señor? Haz en mí lo que quieras para que todas esas almas vuelvan. No está en mi inteligencia, no está en mis recursos, no está en mis medios, está en Él. Y en la medida en que yo sea dócil a su voluntad, en esa medida se va a realizar. En esa medida se va a crear y se va a transformar las cosas. Y en esa medida Dios irá transformando a nosotros y a toda la sociedad. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sin gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que al recibir tu sacramento experimentemos tu auxilio para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.